Lógica de predicados. La lógica de predicados o de primer orden es una generalización de la lógica de proposiciones. Introduciendo nuevos elementos del lenguaje, permite estudiar la estructura interna de los enunciados, sus propiedades, las relaciones entre objetos, etc. Esta nueva lógica tendría que permitir una descripción más fina de la realidad, pudiendo distinguir los objetos o términos, por ejemplo, los hombres, de sus propiedades o predicados, por ejemplo, la propiedad de ser mortales. Los elementos básicos del alfabeto de la lógica de predicados son los símbolos de constantes. Se denotan A, B, C y representan objetos concretos. Las constantes son individuos o elementos distinguidos del universo del discurso, que es la colección de objetos sobre los cuales queremos razonar. Las variables se denotan X, Y y Z y sirven para representar objetos cuyo dominio hay que especificar. Los símbolos de predicado se denotan P, Q, R. Todo predicado tiene un número n, 2n. El número n es la aridad del predicado. En ocasiones se especificará la aridad n de un predicado P por medio del símbolo Pn. Predicados constantes. N igual a 0. Representan proposiciones atómicas. Para representar las proposiciones atómicas se suelen usar los símbolos P, Q, R, S, T. Predicados monádicos. N igual a 1. Representan propiedades de objetos. Predicados poliádicos. N mayor que 1. Representan relaciones entre objetos. La lógica de predicados estudia las frases declarativas con mayor grado de detalle, considerando la estructura interna de las proposiciones. Se toman como elementos básicos los objetos y las relaciones entre ellos, es decir, se distingue qué se afirma y de quién se afirma. La lógica de predicados también es llamada lógica cuantificadora. Esta empieza distinguiendo dos clases de términos: los que representan individuos, sujetos, y los que representan propiedades, predicados. Ejemplo: Raúl canta, donde Raúl es el argumento y canta es el predicado. El predicado determina al argumento y es considerado por la lógica de predicados como una característica del sujeto. Las proposiciones en este tipo de inferencia son de tipo atómico predicativas, que por la cantidad del sujeto se clasifican en singulares, el sujeto es un individuo; universales, el sujeto es una totalidad de individuos; y particulares, el sujeto es una parcialidad de individuos. Cuantificadores. Cuantificador existencial. En lógica de predicados se utiliza el símbolo del cuantificador existencial. Una E mirando al lado opuesto significa existe, antepuesto a una variable para decir que existe al menos un elemento del conjunto al que hace referencia la variable. Por ejemplo, existe un número natural mayor que 100. Aunque existan muchos, basta que exista uno que cumpla la proposición para que el cuantificador existencial esté bien usado. Cuantificador universal. Se usa el símbolo del cuantificador universal, una A mirando hacia arriba, antepuesto a una variable para decir que para todo elemento de un cierto conjunto se cumple la proposición. Por ejemplo, para todo número natural n, su duplo es par. Aquí la proposición debe ser satisfecha por todos los elementos involucrados. Diferencias y similitudes entre la lógica de proposiciones y la lógica de predicados. Una fácil comparación entre la lógica proposicional y la lógica de predicados es que la lógica de predicados es aquella que está basada en enunciados, que a su vez se tienen que demostrar mediante fórmulas.
Es decir, utiliza la lógica proposicional para poder dar un esquema mediante los cuantificadores. Además, la lógica de predicados más que nada son evaluaciones de las fórmulas, es decir, tenemos que demostrar la satisfactibilidad de cada una de ellas. La principal debilidad de la lógica proposicional es su limitada habilidad para expresar conocimiento. Existen varias sentencias complejas que pierden mucho de su significado cuando se les representa. Por esto se desarrolló una forma lógica más general capaz de representar todos los detalles expresados en las sentencias. Esta es la lógica de predicados. La lógica de predicados está basada en la idea que las sentencias realmente expresan, como son relaciones entre objetos, así como también cualidades y atributos. Los objetos se conocen como argumentos o términos del predicado. Al igual que las proposiciones, los predicados tienen un valor de veracidad, pero a diferencia de las proposiciones, su valor de veracidad depende de sus términos. La lógica de predicados se ocupa únicamente de métodos de argumentación sólidos. Tales argumentaciones se denominan reglas de inferencia. Si se da un conjunto de axiomas que son aceptados como verdaderos, las reglas de inferencia garantizan que sólo serán derivadas consecuencias verdaderas. La lógica proposicional toma como elemento básico las frases declarativas simples o proposiciones, que son aquellos elementos de una frase que pueden ser considerados verdaderos o falsos. La lógica de predicados. La lógica de predicados se diferencia a la lógica de proposiciones en que es un análisis más profundo. Cada predicado corresponde a un sujeto. Si decimos la frase Carlos juega, en lógica de proposiciones, toda la frase Carlos juega se tipifica con una sola letra. En lógica de predicados, si decimos Carlos juega, Carlos tomaría una letra mayúscula que sería el sujeto, y juega sería un predicado y tomaría una letra minúscula. En la lógica de predicados existen los términos universales y los términos particulares. Los términos universales utilizan la palabra todo, ningún, cada y cual. Los particulares utilizan la palabra algún, alguno, hay un y ciertos. Si en lógica de predicados decimos todo número es imaginario, es lo mismo que decir no es cierto que algunos números son imaginarios. Todo número es imaginario se simboliza con el símbolo para todo, una X, la N de la que diríamos que esa X es un número, el condicional que se utiliza para todos los universales, la I que sería de imaginario y la X que es lo que estamos diciendo del sujeto.